esencia compartida. Sin embargo, hay que entender algo muy importante y muy trascendente, que igual en esas circunstancias, más que integrar, estoy interpretando esa norma. La estoy interpretando, ¿por qué? Porque estoy cogiendo esa norma y la estoy aplicando a una situación para la cual no fue diseñada originalmente. El tema de la analogía es importante, ¿no? Y se aplica cuando existen normas, pero la situación es que esas normas no se pueden aplicar de manera directa y expresa. El Código Civil, el título preliminar, señala que la analogía solamente se aplica en situaciones, ¿no?, que no restrinjan derechos o no establezcan prohibiciones. Es decir, la analogía es algo así, es un mecanismo de integración y de interpretación de la norma, pero que se aplica cuando se trata de favorecer. La analogía no se puede aplicar para perjudicar. Es por ello, y ahora se entiende, por qué la analogía se halla expresamente prohibida en el ámbito penal, donde el principio de legalidad, de nula pena sine ley, es sumamente fuerte y es mucho más riguroso, de tal suerte que no permite de que la analogía pueda multiplicar los tipos penales por el simple y llano hecho de que se parezcan. Siempre coloco un ejemplo en el tema penal para que vean que no es posible la analogía. ¿Qué pasa con un trabajador, por ejemplo, falsifica la firma del jefe de personal de tal suerte que hace aparecer frente a la entidad bancaria de que ya no trabaja en su centro laboral? Entonces obtiene ilícitamente, sin qué cosa, que se le entregue la compensación del tiempo de servicio de esa persona. De pronto, en el siguiente depósito, meses después, cuando el mismo empleador le deposita el dinero, resulta de que el banco le dice: oye, pero resulta de que ¿por qué me depositas dinero en este trabajador si es que ese trabajador ya no trabaja para ti? Entonces salta la liebre de que había una falsificación de ese documento. Entonces, ahí viene el tema. Se parece mucho al tema de la falsificación, al delito de falsificación, se parece mucho, lógicamente, al delito de daños, se podrían configurar, pero hay un elemento curioso. Resulta de que la CTS es dinero del trabajador, no es dinero de la empresa. Entonces, si aplicásemos por analogía, nos encontraríamos frente al grave problema de que estaríamos desde el punto de vista penal condenando a una persona que no tiene esas características, pero lo cual no implica bajo ningún punto de vista que no constituya una falta grave en el ámbito laboral y que ese trabajador deba ser evidentemente despedido, porque de acuerdo a lo que es falta grave en el derecho laboral, tiene que ser un faltamiento de tal naturaleza que haga imposible continuar con el vínculo laboral. Y yo no podría como empleador trabajar o tener un trabajador que lógicamente es capaz de falsificarme documentos a fin de obtener un dinero que, por más suyo que sea, lógicamente ya quebranta la buena fe laboral. Bueno, doctor, ahora para culminar la entrevista quisiéramos que nos explique cuándo se da un defecto o ineficiencia de la ley. Bueno, el defecto más o menos se lo equivale al vacío, a la laguna, al hecho de que no hay una ley prevista expresamente para esa situación. La deficiencia se da cuando existe la ley, pero esa ley en su formulación, en su redacción, es incoherente, es incorrecta, o puede darse el caso de que no haya el número suficiente el suficiente número de leyes que permitan proteger adecuadamente o regular adecuadamente esa situación que por su complejidad requiere una mayor cantidad de normas. Pongamos el ejemplo concreto en el tema del concebido. Lamentablemente nuestra legislación, fuera del artículo 2 de la Constitución, inciso primero o segundo, fuera del artículo primero del título preliminar, primero del Código Civil, no del título primero, sino del Código Civil, donde era el concebido, por ahí uno que otro artículo dentro del mismo código descarrigados, y adicionalmente en el Código Mío del Ejemplo también en el artículo primero, el título preliminar que considera al concebido como niño. Fuera de eso encontramos una orfandad terrible en cuanto a la protección de la vida humana en tanto concebido. Y esa es una situación de defecto.
¿no? Es una situación de deficiencia. ¿Por qué de deficiencia? Porque existen normas, pero son insuficientes para la protección integral del concebido. En cambio, como les decía, el efecto es cuando no existe norma. Por eso es que cuando no existe norma, ahí aplicamos la analogía. Pero cuando existe norma deficientemente, tendremos que aplicar sobre todo diversos métodos de interpretación, pero en última instancia no se excluyen las situaciones que puedan darse.